Ahora iremos a Zarzuela para ver esa imagen y el sonido de la promesa ante el rey del cargo de presidente del gobierno, pero hay reacciones. Veíamos también y escuchábamos hace unos instantes una de Pablo Casado, que también se ha referido en la cadena COPE a que cree que el gobierno va a durar poco por la presión no externa sino interna de los varones socialistas. Ahora habrá que ver si líderes como Paje, como Lambán, como Vara, que no acudieron ayer a la sesión de investidura, están de acuerdo con esta deriva del Partido Socialista. Nosotros lo que pensamos es que hay que evitar esa radicalidad en la izquierda y que lo que intentaremos es ensanchar las bases, reagrupar a los constitucionalistas para intentar que este gobierno dure lo menos posible. ¿Creéis, Narciso, Cristina, que efectivamente los varones, nombran los que más se han distinguido por poner en recelo y en cautela el pacto con RC, como es Emiliano García Paje, como es Javier Lambán, puedan poner en problemas al gobierno? Lo primero que hay que tener en cuenta es el calendario electoral. Es decir, ellos primero han ganado con mayorías absolutas, con lo cual no dependen de nadie, ni siquiera dependen de su Partido Socialista en Madrid, porque tienen mayoría absoluta tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha. En el caso de Lambán ha conseguido también un gobierno estable. Pero es que hasta dentro de 3 años y medio no tienen elecciones. De ahí que se haya podido dar esta tesitura de gobierno, dependiendo de Esquerra y de Bildu, que no se dio en elecciones anteriores, precisamente porque teníamos las urnas al lado. Son situaciones diferentes. En el caso de Lambán está al frente de un cuatripartito, nada menos, ¿no? Además un gobierno muy complejo, donde está desde Podemos hasta el PAR, hasta el Partido Aragonés. Pero en cualquier caso es verdad que el calendario electoral lo marca mucho. Y luego sabemos que las crisis internas de los partidos suelen ser menos habituales cuando se gobierna, cuando ese partido está en el poder y está gobernando, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma, digamos que es más fácil. Otra cosa es que el gobierno pudiera empezar a tener problemas importantes y entonces tensiones que están labradas puedan emerger con mayor facilidad. Pero a priori este tipo de problemas surgen más en la oposición que en el gobierno. Sí, yo la verdad es que oyendo a Casado me parece que expresa más un deseo que una realidad, un deseo suyo, y además me resulta hasta hilarante oírle hablar de la radicalidad de la izquierda después de lo que hemos oído estos días en el Parlamento, ¿no? Pero yo os quería plantear una pregunta. Las elecciones del 10N arrojaron un resultado bueno, muy fragmentado, ¿no? O sea, que está muy representado ahora mismo en el Parlamento. Cualquiera podría pensar que esa fragmentación, lo que decía la sociedad al votar lo que votó, fue queremos que se hable, ¿no? O queremos que se pacte. Ese afán de diálogo que entiendo yo así, ¿es realmente así y se mantendría también con el asunto catalán? ¿Cuál es la predisposición, digamos, de la ciudadanía ante el diálogo con independentistas? Sí. A ver, yo, perdona, como sociólogo, ni existe el electorado ni existe la sociedad. Es decir, no vota la sociedad. Al final ha votado cada uno de los votantes, ha decidido y por los motivos que fueran. Por lo tanto, asumir que toda la sociedad está buscando algo es no entender la riqueza. Lo que sí es verdad es que por segunda vez ha habido un gran empate en 2 bloques ideológicos y, en todo caso, quien podía desempatar era ese 16% de votos que no están ni a la izquierda ni a la derecha estatal, sino que la llave de gobierno la iban a tener partidos nacionalistas. Lo que sí sabemos es que en todas partes y de forma muy especial en Cataluña hay deseo de diálogo y deseo de, como dicen allí en Cataluña, pasar pantalla y cerrar ya todo el ciclo del procés. ¿Cuáles son las líneas rojas para el electorado, la inmensa mayoría del electorado español? Que se cumpla la ley y, por lo tanto, pues que si ha habido un delito, pues que se cumpla con las penas que están acordadas y que en caso de que haya derecho a decidir, sea derecho a decidir de todos y cada uno de los españoles. Es decir, no podemos retrotraernos a la época que no existía sufragio universal. A partir de ahí, el elector, la inmensa mayoría de ellos, entienden que puede haber gobiernos de coalición, que los presupuestos hay que pactarlos, que cada ley habrá que pactarla y asumen que la situación para la política ni en España ni en ningún país es fácil y que, por lo tanto, los políticos tendrán que ponerse de acuerdo. Yo creo que tenemos dos síntomas muy claros, ¿no? Uno, el que comentaba Narciso, efectivamente, de que hay ya mucha demoscopia que nos está diciendo que en Cataluña
tanto votantes del ámbito independentista como no independentista están apoyando aquellas opciones más proclives a intentar buscar acuerdos, ¿no? Hasta ahí, sin necesidad de tener que cambiar, lógicamente, de posicionamiento ideológico, pero aquellos que están más proclives al acuerdo. Y luego hay otra cuestión que a mí me parece fundamental. Hemos vuelto a ver el 10 de noviembre de una forma muy especial y muy clara que el electorado ha penalizado a aquellos que, pudiendo haber llegado a un acuerdo de gobierno, no lo han hecho, ¿no? Pero yo creo que son dos síntomas claros que dicen que la sociedad española está haciendo una apuesta por el diálogo y el acuerdo. Enseguida voy con vosotras, Lucía y Yolanda, pero antes seguimos pulsando la opinión de cronistas parlamentarios. En este caso, Pedro Narváez, se ha caído la conexión, enseguida vamos con Pedro Narváez de La Razón, antes Lucía y Yolanda. Hay una cosa a la que yo creo que hemos asistido esta mañana en este programa, a propósito de la entrevista que le has hecho a la vicepresidenta. Ayer parecía que el resultado de la investidura, y lo puso Íñigo Errejón, lo dijo, a este gobierno le definen sus adversarios, ¿no? Es decir, que de alguna manera la virulencia... Lucía, mira, estamos teniendo problemas técnicos con la señal y a ti se te ha caído el micro. Entonces, mientras te lo recuperas, puedes preguntar, Yolanda. Puede gritar, Pero te vamos a ver. Narciso, tú has comentado, efectivamente estás haciendo una encuesta para nosotros, para ABC, para este fin de semana. Quería preguntaros cómo ven los votantes socialistas, bueno, todavía no lo has acabado, entiendo que estáis empezando, si aceptan el pacto, si aceptan esos apoyos del independentismo, de Bildu, o sea, cómo le está afectando al PSOE este acuerdo, vamos, sí. A ver, sabemos por estudios previos que la inmensa mayoría de la sociedad lo que quería es que hubiera ya un gobierno. Claro. O sea, no podíamos seguir instalados en el bloqueo permanente. Sabíamos también que asumen que haya gobiernos de coalición como los hay, además no parábamos de avisarlo en campaña electoral, es que el próximo gobierno no sabemos de qué color va a ser, pero va a ser de coalición porque no hay otras opciones, porque cuando ningún partido llega ni siquiera al 30% del apoyo, y lo veíamos venir, o sea que ni siquiera el partido ganador en las elecciones, que era el Partido Socialista, iba a llegar al 30%, se quedó en el 28%, perdió 3 escaños respecto a abril, por lo tanto iba a tener que haber un gobierno de coalición. Pero hay dos líneas rojas muy claras. El gran debate ahora, la gran preocupación para la mayoría de los españoles es precisamente el debate territorial. No tanto de políticas de izquierdas y derechas, porque además están acostumbrados que en democracia, pues cuando hay a lo mejor un escoramiento a políticas más conservadoras, luego llega otro gobierno más progresista, corrige y viceversa. Y por lo tanto eso pues tiene sus vaivenes. Lo que le preocupa a la mayoría de los electores españoles es qué cesiones puede haber en el eje territorial que luego ya no se vayan a recuperar y sobre todo en los más jóvenes, que son los más sensibles a todas las desigualdades territoriales, porque viven en un mundo muy pequeño y porque están midiendo permanentemente pues, la discriminación que puede haber con otros territorios del país. Lucía. Bueno, no, estaba diciendo que así como ayer pareció, y fue muy evidente por todos los gestos que vimos en el final del debate de investidura, que la virulencia de los partidos de la oposición había cohesionado mucho el bloque, digamos, de la investidura, que es el mismo bloque que la de la moción de censura, por cierto, que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa. Pues, decir, así como ayer pareció eso, yo creo que hoy, y las palabras de la vicepresidenta, pues, en fin, a buen entendedor, pues hacen falta pocas palabras. Hoy hemos asistido, creo yo, estamos asistiendo a la primera crisis interna de los socios de coalición. Yo creo que efectivamente la vicepresidenta ha dicho, no, es que el señor Iglesias dijo ayer en televisión que él no había filtrado nada de miembros del gobierno ni había hablado de nada. Hombre, no sé, pero hoy los periódicos publican quién es su jefe de gabinete. Yo no sé quién puede haber informado de quién es el jefe de gabinete de una persona si no es esa persona. Es decir, que ahí ha habido un asunto que el puede presidente... ser una conclusión. No, Julio Rodríguez, ojo. hablas del ex-Gemaz Julio Rodríguez, Claro. era una persona muy próxima a Pablo Iglesias, que no consiguió entrar en el Parlamento. Sí, no, pero eso es lo de menos, quien sea. Lo situaban en la órbita más próxima. No, lo situaban, no. Hoy los periódicos, y nosotros en este programa lo habéis dado, la noticia es el jefe de gabinete del vicepresidente será fulanito y las secretarias de Estado serán Nacho Álvarez, el responsable económico de Podemos hasta ahora, y Yone Belarra, la portavoz. Es decir, sabemos quiénes van a ser los secretarios de Estado. Cualquiera sabe que eso para un presidente es inadmisible. Es decir, el presidente es el que nombra a los ministros. Ojo,
Pedro Sánchez ha estado callado hasta que ha sido investido presidente. Es decir, Pedro Sánchez ni el PSOE no ha dicho ni esta boca es mía, con todas estas filtraciones, a pesar de que Podemos ha informado a los medios de cuáles son sus ministros. Pero en el momento en el que Pedro Sánchez ha sido investido presidente, ha llegado la mujer y ha dicho no. Los ministros los nombro yo. Con lo cual, yo creo que ahí está habiendo un asunto complicado que veremos a ver, porque ella ha insistido mucho, la vicepresidenta, un gobierno. Bien, será por algo. Cristina. Sí, a ver, lo que sí que sabemos de aquellos países donde ya es habitual gobernar en coalición, los gobiernos en coalición, es que no se puede dejar todo a la buena o mala relación personal de los respectivos líderes, ¿no? Y aquí efectivamente sabemos que muy buena no es a tenor de la historia reciente. Pero hay técnicas para hacer eso, y las técnicas son órganos de seguimiento, órganos de control, es decir, dinámicas de alguna forma de cautela que impliquen que cuando esas cosas pasan salta algún tipo de alarma, ¿no? Entonces, yo creo que haría bien este gobierno, que es el primero de coalición, en no dejar nada menos que la confianza entre los dos partidos que lo sustentan en la relación personal entre sus líderes, sino en poner aquellos órganos y aquellos mecanismos de control que permitan que cuando esto pase salten las alarmas y, como si fuera una válvula de seguridad, ¿no?, se active algún tipo de mecanismo, porque eso es lo habitual en los gobiernos de coalición de toda Europa. ¿Sabes qué pasa? Que es que además el propio Pablo Iglesias dijo recientemente que se había comprometido con el presidente a que no salieran los nombres. No sé, lo cierto es que no sé quién habrá sido el bocazas, pero no pueden haber salido más. De hecho, ayer estuvo muy comedido Pablo Iglesias sin en duda, su entrevista pero no pueden haber salido más nombres, porque efectivamente ya estamos hablando... Hombre, a ver si vamos a tener la culpa a los periodistas, ¿no? Yo no es que somos periodistas, oiga. Perdóneme usted, pero los periodistas no se inventan. No, un periodista no se inventa ni quién es el jefe de gabinete ni quiénes son los secretarios de Estado. No descartes que nos carguen el muerto. Es un clásico eso. Pero bueno, lo cierto es que ha salido, y que estamos hablando ya de incluso hasta de segundos y hasta de terceros niveles. Esto realmente pues es bastante poco presentable. Curiosamente hay algo que mucha gente no sabe, y es que Pablo Iglesias tiene mejor relación con Pablo Casado que con Pedro Sánchez. Esto es relación personal. Aunque veamos lo que veamos, escenifiquemos... No se lo habrá comentado a Pablo Casado y lo habrá comentado a Pablo Casado. No lo creo. No, saco el tema por volver al personaje de Pablo Casado, que a mí me parece muy interesante cuál puede ser el papel ahora de Pablo Casado en la oposición, o en esta tesitura, ¿no? Porque él, lógicamente, va a tratar de consolidar su liderazgo dentro del Partido Socialista. Yo creo que ha dado, dentro del Partido Popular, yo creo que ha dado muestras de que es un buen dialéctico. Esto es incuestionable. Me parece que como dialéctico se maneja bien sin papeles, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que tiene dos oposiciones, y quería contrastarlo con Michavila y con Cristina. Yo creo que tiene dos oposiciones que hacer. Una al Partido Socialista, al Gobierno Socialista o al Gobierno de coalición, y otra a quien le está intentando disputar el electorado, estamos viendo, que es Vox. Carmelo, imágenes de la llegada del presidente del Gobierno a la zona de Zarzuela, donde a las 11 en punto ofreceremos señal en directo de esa promesa de acatar el cargo de presidente del Gobierno en el coche llegando de Pedro Sánchez. Estaba en la doble oposición que tiene que ejercer Pablo Casado en esta etapa, ¿no? Una con el Gobierno de coalición, que va a ser una oposición dura, ha dicho, aunque, ojo, ofreció 5 pactos de Estado y a ver en qué queda ese ofrecimiento, ¿no? Y otra, como digo, contra Vox, que le disputa el electorado y que corre el riesgo de mimetizarse, Narciso, con Vox, porque el discurso de Vox pues pretende ser el más duro, en fin, todo esto. Yo quisiera que un poco, ¿cómo ves la figura de Pablo Casado en esta etapa? Bien, antes la vicepresidenta ha dicho una cosa que creo que es muy cierta, y es que las formas tienen mucha importancia. El hecho de que ayer Pablo Casado se acercara a felicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dice mucho de cuál es el estilo que ha tenido a partir de abril, porque hasta abril la verdad es que fue un Pablo Casado que los que le conocemos decíamos, este no es el Pablo Casado que conocemos, es decir, estar tan radicalizado y tal. Y sin embargo entendió muy bien el que tiene que ser firme, o sea, su electorado, sus 5 millones de votantes, evidentemente en esta situación le están pidiendo firmeza, una oposición firme. Nadie hubiera entendido que no lo hubiera hecho, y nadie hubiera entendido, como nadie entendió, pues que no acudiera, por ejemplo, a todas y cada una de las veces que el presidente del Gobierno en funciones le citó. Sin embargo, la gente no entiende pues que a lo mejor le llamara la noche electoral a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ayer prácticamente ni le respondió. Es decir,
las formas en política son muy importantes. Si el Partido Popular decidiera combatir en la calle con Vox por intentar radicalizar, yo creo que se equivocaría de raíz. Porque la gente lo que está pidiendo ahora mismo no es que haya más tensión en la calle, hay mucho interés, hay deseo de que las instituciones funcionen. Por cierto, veíamos, perdón, un último apunte, Zarzuela. O sea, en este escenario tenían razón los portavoces de los partidos nacionalistas y también de Unidas Podemos cuando decían, oiga, no se apropien la monarquía que no es suya. Flaco favor les están haciendo. Bueno, más conexiones. Mientras esperamos a las 11 las imágenes en directo de Zarzuela de la promesa del presidente del Gobierno, vamos hasta Barcelona con Esther Vera, responsable del diario Ara. Buen día, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero te tengo que preguntar por lo del Gobierno, las filtraciones de los miembros del Ejecutivo de primer y segundo escalón, hasta de tercer nivel también, en el próximo Ejecutivo. Luego se retrasa la presentación del Gobierno, que en principio se había anunciado para este viernes, para una semana. ¿Tú crees, como algún miembro de la mesa, de que haya habido algo de, pues no sé, quién ha filtrado estos nombres, vamos a pararlo un poco, que ha habido una pequeña mini crisis antes de empezar? ¿Cómo lo ves? No lo sé si ha habido una pequeña mini crisis. Supongo que el presidente del Gobierno también lo que le interesa es demostrar que, por muy de coalición que sea el Gobierno, es él quien toma las últimas decisiones. Y supongo que también debe haber un punto de estrategia en ese sentido, de decir, bueno, aunque me filtréis las personas que pueden estar en el Gobierno por parte de los grupos coaligados, soy yo quien finalmente decido los tempos y los tempos pasan por mí. Yo creo que más bien podría ser eso. Otra cuestión, la duración del Gobierno. Teníamos aquí hace unos minutos a la vicepresidenta, Carmen Calvo, reafirma el objetivo es una legislatura larga de 4 años. En estos tiempos tan líquidos y gaseosos, pues no sería poca cosa. Sin embargo, vimos una intervención de RC que es fundamental para sacar los presupuestos, y la legislatura no avanza sin presupuestos, con esa expresión tan dura del me importa un comino la gobernabilidad de España. Ha habido reacciones internas en RC, se pasaron de frenada. ¿Qué pasó ahí? Básicamente lo que pasa es que Esquerra Republicana vive sin vivir en sí en este momento, y esto va a durar toda la legislatura. Lo que le pasa a Esquerra Republicana es que tiene ese alma de preocupación, porque realmente lo que tenemos que ver es que la persona que hablaba era una hermana de un preso político, por lo cual tiene ese alma de la parte realmente que se considera dañada por la política del Gobierno y por la judicialización de la política en los últimos años, y un alma más pragmática que en algunos momentos, de hecho, está encarcelada en este momento. Es decir, cuando la hermana Montse Basa habla de Dolors Bassa, explica que es su propia hermana la que le dice tenéis que ir a una estrategia de diálogo. Pero es obvio que hay una división dentro del Gobierno entre ese alma que le gustaría volver a la unilateralidad y el alma que le dice no, hemos aprendido de lo que pasó, o el partido ha aprendido de lo que pasó en el año 17, se tienen que tomar las lecciones correspondientes y, por lo tanto, se tiene que tomar otra estrategia para continuar, para llegar a ese punto de la independencia a la cual Esquerra Republicana, pues evidentemente no deja de lado. Por lo tanto, yo creo que era un discurso para el consumo interno en Cataluña, más para esa parte de su electorado que en algún momento tendrá que ir a las elecciones. Por lo tanto, pensar que el ciclo electoral no se acabará completamente hasta que en Cataluña se vaya a elecciones, y es que la Republicana tiene que transitar entre esa parte más posibilista de hacer política realmente y de ser un partido más de gobierno, y esa parte que tendrá que ir a las elecciones en algún momento y que tendrá que pugnar con un Junts per Catalunya y un puigdemontismo que tiene otra estrategia muy diferente a la de Esquerra Republicana. Una última cuestión, Esther. Le preguntamos también a la vicepresidenta por los presupuestos. Hemos querido entender de que sí han hablado de presupuestos, de que no puede quedar solo las negociaciones con Esquerra en la investidura. Presupuestos de los que es importante, fundamental, qué papel pueda tener Esquerra, y también la comisión bilateral, que será dentro de 15 días. ¿Tú cómo ves estos dos aspectos en clave interna catalana? Yo
creo que la intención es que se consolide la legislatura. Yo creo que la intención es que se consolide, pero es verdad que siempre van a estar en ese filo de la navaja entre la consolidación de la legislatura y esa parte de electoralismo que habrá en las elecciones que se tendrían que hacer en Cataluña. Y también está por ver cuál es el papel que juega Junts per Cat y hasta qué punto desestabiliza el posibilismo ese de Esquerra Republicana. De todas formas, los presupuestos del Estado yo creo que no van aparte de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña e incluso de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Y yo creo que puede haber una voluntad de que esos presupuestos vayan hacia adelante. De todas formas, por eso que os explicaba, por el consumo de la política interna en Cataluña, tendrá que haber algunos movimientos o algunos signos de que realmente se avanza en esa mesa de negociación. Era diarioara.cat, como siempre, desde Barcelona. Muchas gracias, buen día. Buen día. Bueno, y vamos del diario ara.cat a el diario La Razón. Ahí está nuestro compañero también de mesa de análisis y cronista político de este medio, de este periódico La Razón, Pedro Narváez. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días, Xavi. ¿Qué tal estamos? Bueno, no sé si has escuchado la entrevista con la vicepresidenta. Todo esto de que se posponga unos días el conocimiento de todos los integrantes del nuevo Ejecutivo de coalición, después de que ayer se filtrasen los nombres del área de Unidas Podemos. ¿Tú cómo lo analizas? Yo creo que no tiene mayor importancia. Creo que el presidente se está tomando su tiempo. Va a haber algunos cambios. Él ya ha anunciado y ya se ha sabido que va a haber alguna sorpresa dentro del Ejecutivo, que no todo es lo que se ha filtrado, los nombres que ya conocemos, los nombres de Podemos y los nombres del PSOE, que va a haber algún nombre nuevo que nos llamará la atención, sobre todo supongo que vendrán de la parte del área catalana, y entonces pues yo creo que están cerrando un poco ya los últimos flecos del gobierno y no le daría más importancia, la verdad. Durabilidad del gobierno, del Ejecutivo. La vicepresidenta hablaba de 4 años, aunque no sea tanto. ¿Va a durar más de lo que algunos pronostican, teniendo en cuenta lo ajustado de las votaciones, por ejemplo, ayer para la investidura? Hombre, lo normal es que no dure, o que pensáramos todos que no va a durar 4 años. Yo aventuraría que si se pasa el primer Rubicón, que serán los presupuestos con RC, de lo que estabais hablando antes con la compañera de Ara, si se pasa esa barrera, la legislatura ya llegará casi hasta el final. Si no hasta el final, por lo menos durará 3 años, porque ya con unos presupuestos que se puedan prorrogar un año más no van a tener mucho problema. Lo que pasa es que, bueno, esta legislatura ya empieza llamándose la legislatura del comino, ¿no? Y entonces ya todo el mundo piensa que va a durar poco tiempo, que va a ser insustancial. Y es posible que así sea, pero yo le daría un margen, porque ahora el presidente ha puesto toda la carne en el asador, ha enfrentado mucho a la Cámara y ahora le toca, de alguna manera, que la gente, que la sociedad deje de tener ese miedo que ha tenido ahora cuando ha visto la sesión de investidura, donde las fuerzas políticas se han enfrentado muy duramente, y ahora tendrá que ponerse a hacer política de verdad, ¿no? Y gobernar para todos los españoles, no solamente para los que se dirigía cuando estaba hablando en el Congreso de los Diputados estos días. Pedro, ambiente más áspero, más crudo, más encrespado en el hemiciclo que lo que es el reflejo de la sociedad. ¿Tú cómo has visto estas jornadas en el Congreso de los Diputados, los debates, las votaciones, lo que se oyó, los gestos? ¿Tú cómo lo has visto? Absolutamente fuera de lo que es el mundo real. Todo el mundo te comenta, supongo que a vosotros también, cuando habláis con la gente que está por la calle, cuando habláis con vuestro círculo, aparte de que hablar también con otros periodistas, la gente en la calle, no hay ese guerra civilismo que hemos visto en el Congreso de los Diputados estos días. No hay ese enfrentamiento, ese encono. Claro que hay 2 maneras de ver la sociedad, o 3 o 4. Claro que hay gente que no ve muy claramente que el presidente del Gobierno haya optado al final por unirse a Bildu, unirse a RC,
pero esas palabras gruesas, esos encontronazos, esas malas caras, esos... en fin, esa manera de decir las cosas en la calle no está. En la calle hay diferentes maneras de ver, evidentemente, la política y formas de solucionar los problemas, incluso el gran problema catalán, pero no de esa manera, no de esa forma tan áspera como tú te referías antes. Pedro Narváez, Diario La Razón, como siempre, muchas gracias por tu reflexión y tus análisis en estos momentos en los que empieza a andar la Gracias a legislatura. vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, quedan 5 minutos para esa imagen. En principio se cumple el tiempo, que en Zarzuela siempre se cumple el tiempo al minuto. En 5 minutos tendríamos ya esa imagen desde el Palacio de la Zarzuela de la promesa, el acatamiento del cargo de presidente. Pedro Narváez decía, le quitaba importancia, sin embargo, a algo que otros, sin embargo, le dais más importancia a que la prolongación en el tiempo de conocer todo el gabinete y que se reúna por primera vez el Ejecutivo no tiene más importancia de que Pedro Sánchez acaba de ajustando los puestos. ¿Tú lo ves igual, Cristina? A ver, en abstracto se podría pensar eso. El problema es que cuando luego aterrizas y ves que hemos estado 20 días pendientes del calendario, en teoría simplemente esperando a que Esquerra deshojara la margarita definitivamente, pues claro, lo lógico yo creo que es pensar que en esos 20 días el decreto de estructura del gobierno está preparado, es decir, que hay una estructura ya más o menos acordada, con los principales nombres ya más o menos, claro, a lo mejor no a nivel del último detalle, pero sí que lo fundamental. Por eso choca que efectivamente ahora haya ese parón. Insisto, no en abstracto, que sería normal, decir, bueno, uno nombra presidente y se da unos días para acabar de generar su gabinete, no, eso es normal. Lo que no es normal es eso, teniendo en cuenta que venimos de 20 días esperando nada menos que en Navidad. Se supone que todo tendría que estar Claro. Hablado o atado y bien atado, ¿no? No, atado y bien atado no, por favor. Ya sé que atado y bien atado no. Bueno, se supone que todo tendría que estar amarrado. Eso. Bien, y sin embargo, bueno, lo que pasa es que para valorar si esto es importante o no, tendríamos que saber la causa, y no la sabemos. O sea, la realidad es que no sabemos la causa por la cual se produce este retraso. Que la causa fuera, opciona, que la causa sea una distorsión, oye, que al final alguien que iba a entrar en el gobierno decide que no, o que, bueno, pues, oye, tendría sentido, pues, oye, ha ocurrido esto, es un imprevisto, pues tendría sentido, y entonces tendría una importancia menor. Tendría una importancia la opción B si, si se produce este retraso para de alguna forma darle un zasca a Podemos por haber sacado el nombre de los ministros y los primeros niveles y los segundos niveles, y entonces, pues hombre, tienes que hacer, digamos, una posición de fuera y decir, bueno, pues yo diré el gobierno cuando me dé la gana, por decirlo de alguna manera. En fin, tendríamos que saber la causa para valorar la importancia, pero al día de hoy yo, desde luego, yo la desconozco y no veo que ninguno de mis compañeros me pueda aportar alguna luz porque no se sabe. Una mera medida de prudencia, porque es que lo hemos visto con ministros anteriores, que eran nombrados y a la semana personas súper ejemplares y de repente habían aparcado en segunda fila y entonces ya no podían ser políticos ya nunca más en la vida y tenían que volver a su profesión anterior. ¿Está haciendo un chequeo, dices? Es que está pasando en todas las democracias ahora mismo, es el ruling the vacuum, el gobierno del vacío, es decir, se les está exigiendo ahora una ejemplaridad a nuestros representantes políticos que no se les exige en ningún otro área. Yo creo que todos hemos aparcado en segunda fila alguna vez, ¿eh? Pero como no, mínimo en segunda fila hemos aparcado todos. El propio Pedro Sánchez, no hay que ir muy para atrás, el propio Pedro Sánchez ha tenido problemas con algunos de los nombramientos de gente que anteriormente era muy ejemplar. Entonces, es probable que estén con una medida de prudencia, es decir, como no conozco yo a todos los que voy a nombrar, porque es un gobierno de coalición, me están presentando gente que aparentemente ha cumplido todos los requisitos en su vida profesional, pero luego cuando llegue aquí es que le van a pedir, vamos, hasta las papillas que tomó de pequeñito no fuera a ser que estuviera tomando algo ilícito, ¿no? Hombre, Narciso, pero entonces lo que no tiene sentido es que nos hayan estado a hacer la víspera de Reyes en una sesión de investidura. Eso es lo que no tiene ni pies ni cabeza. Que se tome su tiempo para hacer un buen gobierno, todo el mundo lo entiende. Hombre, lo que no entiendes es que se haya ocultado la investidura en un sábado, un domingo, entonces, ¿qué víspera de sentido Reyes? tenía eso? ¿Ocultarlo para que la gente no hablara de esto? Yo no lo entiendo. No somos adivinos. Evidentemente no hay una información oficial sobre esto. Pero si somos capaces de analizar las cosas que pasan, ¿no? Para eso nos pagan, entre otras cosas, en esta televisión. Y las cosas que pasaron estos días son las siguientes. Hay un grupo político que va a estar en el gobierno del PSOE, de coalición, que ha dado a conocer a sus ministros. Ayer mismo dio a conocer el equipo del vicepresidente. Y
oh sorpresa, por la noche, esa persona, es decir, el futuro vicepresidente, dice, no, yo no puedo decir nada, porque es Pedro quien nombra a todos, tengo que callarme. Oiga, perdónenme ustedes, pero me parece que eso, ahí hay un análisis. Tampoco hace falta ser muy listo, para entender que, evidentemente, ayer Pablo Iglesias por la noche tuvo que aclarar algo y no sabemos por qué lo tuvo que aclarar, o si lo sabemos. O no aclarar, porque no dijo quiénes van a ser, ni ratificó que los bueno, nombres bien, que habían pero trascendido... como ya los han publicado todos los medios, y desde luego los periodistas, creo yo que no se van a inventar los nombres de los ministros de Podemos, porque no tienen tanta imaginación. Y todos los periodistas de todos los medios, ¿no? Pues, bueno, un poquito de imaginación sí tenemos. Un poquito nuestro gremio. Pero vemos imagen de los periódicos dan los mismos nombres. La vemos en directo. Vemos a Dolores Delgado, la ministra de Justicia, que va a hacer las funciones de notaria mayor del reino para dar fe del acto de toma de posesión, de promesa ante el rey. Suele utilizar la figura de la promesa Pedro Sánchez. Vemos a Michelle Batet, también la presidenta del Congreso, la presidenta del Senado, y de un momento a otro todo el Poder Judicial también en este acto, lógicamente, su cúspide, su cúpula. Y ahí entra ya Pedro Sánchez. Sí, comentan. No, estaba observando que tiene el mismo traje y la misma corbata con la que defendió su investidura el señor Sánchez, y con ella va a tomar posesión va a jurar el cargo. Corbata roja, sin embargo, en los primeros días era morada. Y ya entra ya el rey Felipe VI, saludando a las autoridades y poniéndose en un lado de ese escritorio donde hay un ejemplar de la Constitución. Saluda ahora a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y vamos a escuchar la promesa. Real Decreto 1/2020 de 7 de enero, por el que se nombra presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo en nombrar presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, a quien el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza por mayoría simple en segunda votación, celebrada en la sesión del día de la fecha, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional, dado en Madrid el 7 de enero de 2020. Felipe Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Lamaña. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Para los medios. Pues ahí ya lo vemos, formalmente ha tomado posesión, ya es presidente del Gobierno a todos los efectos, con el rey, y ahora pues la foto primero con el jefe del Estado y ahora con el resto de las autoridades, la presidenta del Senado, la presidenta del Congreso, del Consejo del Poder Judicial, con la ministra de Justicia también como notaria mayor del reino. Muchas gracias. Salimos. Gracias. Podrían hablar un ratito ahí de sus cosas. Bueno, pues con ese plano cerrado sobre la Constitución, ya no hay crucifijo, me parece, sino la Constitución, pues cerramos esta programación especial de los desayunos. Virginia Pérez Alonso, muchísimas gracias. A vosotros. Carmen Ocinas, Un saludo a mismo, todos, gracias. Narcisa Nechavila,
Cristina Monge, Un gusto. Lucía Méndez Buenos y días. Yolanda Gómez. Muy buenos días a todos. Nos vamos con el tiempo. Último vistazo. Silvia. ¿Qué tal, Xavi? Bueno, pues con tiempo muy estable. Seguimos con el anticiclón mandando, dejándonos niebla a estas horas todavía en muchas zonas, sobre todo en los valles del Duero, Ebro, también en el Tajo, en el Guadiana van levantando, en el Miño todavía quedan algunas, irán levantando muchas de ellas, pero es verdad que las que tenemos justo en la ribera del Ebro pueden resistir algo más. Habrá zonas de la meseta norte donde por fin vean el sol tras días y días de niebla cerrada. Y por otro lado, nubes hoy abundantes en Galicia, sobre todo al oeste y al norte, también en el occidente asturiano. Hoy puede haber algunas precipitaciones débiles en Pontevedra y algunos intervalos nubosos en el Mediterráneo y en Canarias con precipitaciones débiles al norte. Hoy las temperaturas máximas y las mínimas están siendo frías. Las máximas estos días, en cambio, están por encima de la media, salvo donde resiste más esa niebla y tienen temperaturas más frías. Mañana cambiará algo el panorama con la llegada de un frente al noroeste, donde dejará precipitaciones en Galicia, en Asturias, al final en Cantabria también, y el viento irá arreciando a la par que el oleaje aumentará. Gracias, Silvia. Muy buenos días a todos. 11:05 de la mañana hemos asistido a esa imagen en directo desde el Palacio de la Zarzuela con la promesa del presidente del Gobierno ante el Rey. Nos vamos ahora con todo el equipo de la mañana que, como siempre, comanda María Casado. Adelante, María, todo vuestro.